Vamos con esta nueva conversación con nuestro invitado que ya está aquí a mi lado. Mi compañero Wilson Moposita nos acompaña también, y Mauricio, te doy la bienvenida. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y quisiera pedirte un primer análisis corto y para poner los temas importantes sobre la mesa. Sé que son varios, pero estamos viviendo un ambiente pesado, ¿no? Estamos viviendo un ambiente muy pesado, de mucho caos, en donde surgen ciudadanos, patriotas, pues que ponen pedidos de revocatoria y no sabemos quiénes son, quién les respaldan y quién les va a financiar, en donde vemos fotografías que revelan la cercanía, por lo menos, de líderes políticos activos y pasivos, con prófugos de la justicia. Con prófugos de la justicia también, con líderes del narcotráfico o prófugos de la justicia de la misma manera. Es decir, el caos que se vive en la Asamblea Nacional, es decir, hay un ambiente pesado. ¿Esto es fruto de la coincidencia, digamos, del devenir de los hechos, o hay una acción coordinada para generar caos en el país? Buen día, Janet, Wilson, amigos que nos siguen a través de las señales de los medios. Nuestro país está próximo a cumplir 44 años de democracia, de su último periodo. Y son 4 décadas y más de inestabilidad. Lo que estamos viendo no es nuevo. Ustedes hace pocos minutos, Wilson específicamente, decía: surge o resurge la frase del que se vayan todos. Y al igual que tú me pregunto, ¿para que vengan quiénes? Exacto. La crisis actual es producto de un sistema político que no ha cambiado en las últimas décadas, donde la mayor responsabilidad la llevan los partidos y movimientos políticos. Lo hemos analizado en este espacio antes contigo, Janet. Partidos que actúan de manera superficial y respetando a sus bases, que no practican la democracia interna, que levantan el teléfono para conseguir candidatos. Lo vamos a ver en las elecciones seccionales. Y que pues ya sentados en una curul o en un gobierno local, lo único que buscan es negociar para satisfacer sus voracidades, sus apetitos y sus intereses. Estamos viendo más de lo mismo. Y aquí no se trata de tomar partido por uno u otro bando, porque si ya vemos quiénes, y ustedes lo saben, trabajamos desde la institucionalidad y buscando que se respete esa cosa tan etérea y difícil de comprender que es el Estado de Derecho. Mira lo que está pasando en la justicia. Mira lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Mira, aunque nos digan que no, la situación al interior del propio Ejecutivo, donde las instituciones, y lo mencionábamos tras micrófonos, se encuentran en estos momentos en niveles paupérrimos de ejecución presupuestaria, generando obviamente consecuencias negativas para quienes esperamos recibir algún tipo de servicio público en beneficio nuestro después del pago de impuestos. Ahí, Mauricio, es la pregunta, ¿no? Reclaman recursos, disciplina en el pago de los recursos y los derechos adquiridos y que por constitución y ley les corresponde a los diversos niveles de gobierno, pero muchas veces no ejecutan el presupuesto completo y al final empiezan a gastar para que no les reduzcan el presupuesto. O sea, es un sinfín. Y evidentemente cuando se les dice colaboren para poder luchar contra la inseguridad y la delincuencia, dicen por favor miren a otro lado porque esa no es responsabilidad de los gobiernos seccionales, más allá de que la norma dice exactamente eso, pero debemos cruzarnos de brazos y decir, de ninguna forma, cuando hay una tasa de seguridad en diversos municipios que se cobra a los ciudadanos para justamente la inseguridad, pues Mauricio. De ninguna forma hay que lavarse las manos, Wilson, y por supuesto creo que muchos tenemos claro el tema de las competencias establecidas en la Constitución y a quién le corresponde hacer qué, específicamente por citar el caso de la seguridad en el país. Pero los gobiernos locales, y ojalá la convocatoria que ha hecho el Ejecutivo dé algún resultado, tienen una responsabilidad de hacer equipo, de ejecutar presupuestos en obra pública, en infraestructura pública en servicio de los ecuatorianos. Aquí no estamos pidiendo que se deje de hacer lo que le corresponde a un gobierno local para que redireccione o destine sus recursos en otro tema específico como el de la seguridad. No,
como tú bien lo has dicho, hay varios gobiernos autónomos descentralizados que nos cobran tasas de seguridad para construir infraestructura o para dotar de vehículos, para hacer equipo con la Policía Nacional. Eso es lo que hay que ver en alguna medida. Para poner gasolina a los patrulleros, digamos. Y hay cosas como las que estamos mencionando que forman parte de la crisis de institucionalidad, porque uno muchas veces se enfoca en la pugna en la Asamblea. Si Guadalupe Llori se aferra o no se aferra al cargo, o la pugna en la Judicatura. ¿Quién pide la renuncia a quién? Si el vocal me representa o no. Cuando crisis nacional es también no ejecutar los recursos que nosotros estamos aportando a las instituciones y a los distintos niveles de gobierno para que nos regresen en bienes, obras y servicios. Que podría darle un respiro, ¿no? Un espacio, un margen un poquito más amplio para respirar al gobierno nacional y para poder exigir pues que se sienten en la mesa de negociación las distintas tiendas políticas. Y ahí, Janet, el diálogo, la apertura, el consenso es clave. Lamentablemente no se ha visto porque todo ha sido intereses particulares e intereses políticos, pero siempre hay la esperanza de que con algún grado de madurez política nuestros líderes y nuestras autoridades puedan sentarse en una mesa a discutir pensando en los ecuatorianos y no pensando en si depuro la justicia para recibir un beneficio o si me hago con un puestito en el CAL para habilitar espacios y contratar a mis amigos. Entonces, ojalá eso empiece a darse. Lo que pedimos, creo, la gran mayoría de los ecuatorianos es que nuestras autoridades, nuestros representantes, actúen con algo de madurez y sobre todo con transparencia, que si va a haber diálogo y va a haber acuerdo, se lo haga de manera transparente, diciéndole a la ciudadanía qué quiere quién, para que no sean simplemente pataletas las que se vean en los medios de comunicación o en las redes sociales sin que haya, por ejemplo, una persecución debida a la corrupción tantas veces denunciada a propósito de los acuerdos políticos. ¿Cómo lograr que no se contamine el tema de la seguridad y la lucha contra la delincuencia con el tema político? Porque estamos a las puertas de un proceso electoral. Eso va a ser bastante difícil, Mauricio, no sé si es que sea posible, porque cada actor que está mirando a la reelección o cada actor que está mirando a que se produzca una simpatía con la ciudadanía a su agrupación política, va a querer evidentemente realizar un discurso con esos intereses y con esas perspectivas. Por supuesto, y la única forma de minimizar el riesgo de la manipulación política de un proceso tan sensible como este es con la participación de la ciudadanía. Me parece muy bien que se reúnan los gobiernos locales con el presidente a propósito de la convocatoria del ministro de gobierno, pero se demanda también presencia de la ciudadanía. Hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de seguridad. Hay expertos en la materia que pueden colaborar. En lo personal, la desconfianza en los políticos hace que obligatoriamente demandemos espacio para que ciudadanos que comprendan del tema también estén ahí. Si dejamos todo en manos de los políticos ya vemos el resultado. Nos corresponde a nosotros exigir y ocupar espacios, más aún si hay temas sensibles en los cuales la visión de la víctima no está siendo entendida o no está siendo siquiera considerada. Probablemente es muy cómodo analizar la situación de la seguridad a un alcalde que tiene escoltas y que se moviliza en carros blindados, cuando a la ciudadanía común en un semáforo le rompen el vidrio de su carro, se le meten y no solo que le amenazan con una pistola, sino que le roban todo lo que encuentran a su paso. Entonces, las visiones, en este caso, de quienes están padeciendo la inseguridad, deben formar parte de un proceso horizontal de co-creación de un plan de seguridad y de soluciones concretas y medidas concretas que al menos empiecen a evidenciar o a mostrar una reducción en el problema. ¿Cómo analizar, por ejemplo, una propuesta desde la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador que dice, bueno, hay muchas poblaciones y mucha ciudadanía alrededor del país que exige y nos pide a los alcaldes que dotemos de agua potable a los distintos cantones, pero podemos dejar ese pedido de lado para poder unirnos a esta lucha contra la inseguridad y podemos construir UPCs? Y que la ciudadanía pague los platos rotos, Janet. Pero que espere un poquito más por el tema del agua potable, porque la seguridad es un problema. Cuando en este país recursos hay, que no nos vengan a decir que no. Hay recursos. Cuando se está pagando a tiempo
las asignaciones que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando, como bien lo ha dicho Wilson, la ciudadanía paga más allá del presupuesto que se recibe. Tasas de seguridad, tasas para recibir prestación de servicios por parte de ciertos gobiernos locales. Así es que, muy fácil ese pretexto. Sería bueno, a propósito de lo que mencionan algunos, no todos, gobiernos autónomos descentralizados, que nos permitan revisar pues sus niveles de ejecución presupuestaria eso es. en junio, a mediados de año, para que después no lleguemos a diciembre, como ya ha sido costumbre, con una ejecución presupuestaria del 60% y el 40%, compremos autos, compremos computadoras, compremos impresoras o contratemos consultorías a los amigos. Volvamos a hacer los bordillos de las principales calles de la ciudad. La improvisación, la falta de planificación. Y ahora, además, la campaña electoral de aquellos que estarán buscando la reelección va a jugar en contra en cuanto a la ejecución presupuestaria, que debería estar enfocada principalmente, sí, en sostener a la institución municipal o provincial, pero en atender a las demandas de la ciudadanía. El agua potable o el alcantarillado no se ve. Y en tiempos de campaña lo que van a realizar son obras que sean visibles, que sean visibles, que tengan el bordillo de la lucha contra la inseguridad. Bueno, yo no sé. Pero si no se entiende, tú dijiste algo muy importante, y es que las autoridades no se conectan con la ciudadanía y no entienden lo que la ciudadanía necesita. La falta de agua potable es un sinónimo de pobreza brutal. Es el primer símbolo de la pobreza de una población. En pleno siglo XXI, que haya cantones en este país que no tengan agua potable es una vergüenza. Y que quieran cambiarnos el agua potable por los UPCs, eso es inaceptable. La inseguridad se genera por la pobreza. Solucionen la pobreza. Y así van a contribuir como alcaldías, muchísimo, ¿no? Pese a que no hay agua potable, se destinaron recursos para hacer el proyecto de agua potable. Lo hablábamos el día viernes, con recursos, en Durán. Pero que finalmente no se saben a dónde fueron a parar esos recursos. O sea, eso es de Ripley, ¿no? No, y ahí es cuando debería entrar en acción la institucionalidad fiscalizadora. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía para perseguir delitos, pero ahí también hay crisis. Y a propósito de lo que decía Janet, que a mí me parece clave, se construye el UPC, que es una obra visible. ¿Y cuántos UPCs aquí en Quito están vacíos porque no tienen policías? Y están tomados por la maleza en algunos sectores del país. O ya estaban con elementos policiales y hoy están abandonados. En distintos cantones se está pidiendo presencia policial y no tienen ni dónde dormir, dicen. Pero esos UPCs los tiene que construir el gobierno. Para eso está destinando 1.200 millones de dólares. Y Janet, eso no tiene que hacerse de nuevo desde la improvisación. Aquí no tienen dónde dormir, construyamos un UPC. Cuando una autoridad, y dejemos de lado el tema inseguridad, hablemos de todos los temas, por muy preparada académicamente o por mucha experiencia que tenga, cree que su inteligencia basta para viabilizar soluciones a los problemas de la ciudadanía, ya está fallando. Se sientan en un escritorio, sacan su computadora y se ponen a delinear el país ideal. Desde su visión, desde su óptica. Y sea una ciudad grande o sea una ciudad pequeña, la inseguridad, por ejemplo, es distinta en el norte que en el sur. Es distinta en el hipercentro, en el centro financiero o en los valles. ¿Quién te puede dar a ti insumos? La ciudadanía, el que está viviendo día a día esos problemas. Cuando desde la ciudadanía y desde la sociedad civil hablamos del modelo de gobierno abierto como modelo de gestión horizontal, pero Mauricio, no lo hacemos en vano. Se eligen representantes seccionales. Pues, claro. Por favor. Pero a ver. O sea, un candidato que vivió en el norte se va a vivir en el sur. O sea, por Dios. ¿Y cómo va a entender la problemática si no está viviendo en el lugar donde supuestamente representa? Esas manipulaciones son perversas. Esas manipulaciones de por ganar una concejalía o por acomodarme de una forma, aparece de un lado en otro. En teoría está solucionado con las últimas reformas y los reglamentos que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Esperemos que se apliquen. Pero ese tipo de acciones son perversas. Y yo creo, sin afán, de nuevo, de hacer únicamente una culpa ciudadana, que al no confiar en lo que hacen los políticos, al haber visto que dejar todo en sus manos no da resultado, sí tenemos una enorme responsabilidad nosotros. Y ustedes lo mencionaban en un inicio.
elegimos La revocatoria del mandato es una herramienta que tiene que ser llevada de manera transparente. Que, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral, quien es promotor de una revocatoria del mandato tiene que rendir cuentas. Tiene que regirse a un tema de gasto electoral. Pero dijo que no está previsto en la normativa. Entonces a mí sí me preocupa eso, porque digamos, es este abuso de la iniciativa ciudadana, ¿no? Esto que en el papel la manipulación. Sonaba maravilloso, que cualquier ciudadano pueda revocar. Y que no es nuevo, Danet. No solamente un grupo político pueda revocar un mandato de un presidente de la República, sonaba Carlos muy Vera bien. intentó ya. Pero ahora vemos que, bueno, ¿y quién es esta persona que pide esta revocatoria de mandato? Y sobre todo, ¿quién la financia? Bueno. ¿Y a quién representa? ¿A quién representa? De nuevo, ¿Los intereses de quién La transparencia representa? es clave. Aquí hasta los políticos son ciudadanos, sí. Pero la revocatoria del mandato no es una herramienta que está para que el opositor te serruche el piso con miras a despuesito palanquearte el puesto. De ninguna forma. La revocatoria del mandato es una herramienta ciudadana que en definitiva dice: lo que yo te di mediante un proceso electoral te lo puedo quitar mediante un proceso electoral. Sorprende, y lo escuchaba en el espacio anterior, yo diría el desconocimiento de las propias autoridades electorales respecto a lo que implica esta revocatoria. Para revocarle el mandato al presidente no son 200,000 firmas las que se necesitan. Son cerca de 2 millones de firmas las que se requiere. 15%. Porque la figura de la revocatoria de mandato no vino con la Constitución del 2008. Ya estaba en la Constitución anterior. Pero en la del 2008 se estableció con blindajes especiales para el Ejecutivo. Porque no nos olvidemos que la Constitución es hiperpresidencialista. Donde la revocatoria del mandato del presidente necesita más firmas. Donde la revocatoria del mandato del presidente necesita que el sí no solo le gane el no, sino también a los votos nulos y a los votos blancos, a diferencia de las otras autoridades. Ese blindaje se hizo muy bien direccionado. Y la herramienta, más allá de direccionamientos o no, está ahí, es válida. Y más bien, ojalá ciudadanos se empoderen y empiecen a revocar el mandato a sus legisladores, que fueron electos y no van a votar. O a sus alcaldes, que tienen un presupuesto y no lo ejecutan. Y no lo ejecutan. Eso es incumplimiento y hay que empezar a hacernos sentir. Mientras nosotros no asumamos la responsabilidad completa de ser ciudadanos en democracia, de no limitarnos simplemente a cada 2 o cada 4 años ir a rayar un papelito y depositarlo en una urna, sino a entre elección y elección ser ciudadanos activos y participativos, estamos condenados a lo que estamos viendo. Porque los políticos, en su ego y en su vanidad, entienden que el voto que le entrega a la ciudadanía es un cheque en blanco para que hagan lo que les venga en gana. Y el resultado es el que estamos viviendo. ¿Cómo ves el papel de el nuevo presidente, o el presidente que está en este momento al frente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? Porque no sabemos si decirle presidente interino, o cómo decirle, ¿no? Presidente encargado, al menos. Presidente encargado, no sabemos cómo denominarle, toda vez que hay una acción constitucional vigente que podría incluso dejar, entendemos nosotros, podría dejar nulo todo lo que el actual presidente Saquicela actúe. Es decir, la aprobación, por ejemplo, de una ley tan importante como la ley del uso legítimo de la fuerza, así es. Podría quedar anulada o en el limbo, toda vez que no tenemos una autoridad en firme. ¿Qué pasará con ese proceso? Qué poco le importamos a nuestra Asamblea Nacional y a nuestros representantes que una ley que a criterio de todos los actores políticos ayudaría en algo al problema de la inseguridad ha tenido que ser postergada porque unos se aferran al poder y otros ambicionan acceder a él. La forma en la que se produjo la destitución de la señora Doria ha sido cuestionada por varios sectores. La inclusión en un orden del día en marcha de un punto, utilizando ciertas herramientas legislativas, teniendo además acciones que han sido producto del uso y abuso de las normas de garantía constitucional, pero la norma vigente, la medida vigente, podría traer una nueva crisis dentro de pocos días. No sabemos. Por ejemplo, no sé si el juez tiene que pronunciarse, la verdad el juez ya se pronunció. No sé para qué tendría que volver a pronunciarse. No, simplemente hay que respetar lo que dijo el juez, les guste o no les guste, y si no les gusta tendrían que haber seguido un orden constitucional. Y ese es el problema de la falta de Estado de Derecho, Janet, porque dependemos de decisiones de personas bajo sus criterios personales, no bajo la norma. Mientras en este país
las decisiones se tomen con el hígado de quien ocupe un espacio en determinado momento, estamos condenados a lo que vivimos en este momento. Porque si respeta la Constitución y si respeta la ley, se interpreta antojadizamente en función de si me beneficia o me perjudica, y las consecuencias están ahí. Y aquí no estamos tomando partido ni por unos ni por otros, porque lo de la señora Doria en la Asamblea es impresentable. Como impresentable es que a falta de un voto para el juicio político del Contralor, el voto faltante sea rodeado por legisladores de todas las organizaciones políticas. Que se golpeen alrededor de que la se golpeen, de la votante, que ¿no? se golpeen ahí, que se agredan y todo lo que quiera, pero que prácticamente le tomen de la mano para que vote o no vote. Esa es la calidad de representantes que tenemos. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? Nos quedamos en si el codazo o el jalón, en si la legisladora Arias o si la legisladora Moreira están o no procesadas en el comité de ética por la agresión mutua. Impresentable. Independientemente de la manipulación política, del juicio político al Contralor General del Estado y otros tantos que se siguen en la Asamblea Nacional, eso de rodear para intimidar, para ofrecer o hasta para sostener la mano de un legislador para que no vote, no puede volver a suceder en Ecuador. Esa es la calidad de asamblea. Y después dicen que no entienden por qué tienen tan poca credibilidad y gozan de tan poca confianza de los ecuatorianos. Podríamos pasar ese video una y otra vez para encontrar la respuesta. Sí. Que se debe hacer una valoración individual, dice cada uno de los asambleístas, que no se les meta a todos en el mismo saco. Pero evidentemente la población lo que admira y lo que ve, lo que admite es evidentemente el ejercicio de un cuerpo colegiado que no logra ponerse de acuerdo y que más bien está mirando para otro lado, diferente al y que no representa, Wilson, a los ecuatorianos, sino que está representando intereses particulares. Totalmente. Y en ese sentido, otro elemento que ha hecho pesado este fin de semana es la develación de estas fotografías en donde miembros activos y digamos, prófugos de la justicia, expresidentes, se les ve muy cómodos, ¿no? Junto a personas que hoy están detenidas por narcotráfico o por estar vinculadas o están prófugos de la justicia por casos de corrupción, concretamente el caso de hospitales, ¿no? Hospitales y medicinas, que nos ha golpeado y nos ha dolido tanto. Es cierto que cuando uno está haciendo política en un lugar público, hay gente que se acerca y le pide una foto. Ay, una foto, sí. Probablemente es el caso de si te tomas una foto en un centro comercial. Recordarán ustedes cuando sostenía el trencito en un centro comercial en Holanda el expresidente Correa y había dos personas que circularon la foto. O incluso la polémica foto de Marcela Guiñaga con el mismo señor en cuestión. Pero señor Javier Jordan. Pero la cordialidad y el relax de estar en una piscina de la casa, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. Una foto no es prueba de nada, totalmente de acuerdo. Pero que quienes están haciendo política, más allá de fotos o no fotos, no tengan en el radar quienes le deben a los ecuatorianos, quienes tienen que rendirle cuentas a la justicia, o quienes incluso están ya con sentencias en casos de corrupción, genera ruido, genera preocupación, y creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes para sacar nuestras propias conclusiones respecto de las fotos y respecto de los actos, porque la foto además no es sino un elemento más de otros tantos que hemos visto durante este poco más de un año en funciones de ciertos legisladores, o incluso una cereza en un pastel que se ha venido construyendo durante varios años por parte de otros actores políticos. Es bien extraño eso de que coincidencialmente algunos personajes exhiban fotos o les exhiban fotos con personas que están involucradas con crímenes transnacionales, con narcotráfico, con terrorismo. Eso es algo que creo que forma parte del problema que vivimos ahora, porque muchas veces quienes están en este tipo de actividades buscan nexos políticos para garantizar su impunidad. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Y de nuevo, tenemos unas elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, donde la presencia de estos grupos irregulares financiando campañas debe despertar
a la ciudadanía para hacer seguimiento y evitar que esos actores políticos, que probablemente a partir de mayo del próximo año se conviertan en nuestros alcaldes o en nuestros prefectos, tengan vínculos directos con grupos irregulares o con personas que directamente están vinculadas al narcotráfico, lo cual sería nefasto, porque ya sabemos las consecuencias que trae, incluso vinculadas a la inseguridad que vivimos. Debemos nosotros como ciudadanos escoger mejor a quienes nos representen. Yo creo que por ahí debemos empezar de manera consciente a analizar quién se postula para un determinado cargo, para que los ciudadanos no nos confundamos y elijamos al más bonito, al más popular, al más querido, al curiquingue y al saltimbanqui, ¿no? Nosotros somos quienes tenemos el poder del voto, Wilson. Y si nosotros seguimos votando porque sonríe bonito, o porque me cantó, o porque me guiñó el ojo, o porque qué guapo que es, las consecuencias están a la vista. Pero las consecuencias están a la vista. No nos toma más que unos pocos minutos, siguiendo espacios como este, o iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como la que dirijo, para conocer la hoja de vida y la trayectoria de quienes están postulando a un cargo. Y en función de ello decidir si voto por este o voto por el otro. Y si ninguno me representa, aunque a muchos no les guste, hay la opción de votar nulo. Yo he anulado mi voto en más de una ocasión. Opciones hay, pero asumamos la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. La de elegir bien y la de entre elección y elección hacer seguimiento a lo que nuestros representantes dijeron iban a hacer, y a ocupar espacios y hacer control social y activarnos y decirles a todos quienes dicen representarnos: yo te entregué un mandato y aquí estoy haciendo seguimiento a ese mandato. Si tú no lo cumples, tienes que irte. Ojalá la madurez política de muchos no iría por la vía de revócame si puedes o si quieres, sino que ante la imposibilidad de cumplir con las promesas o ante la incapacidad manifiesta de ejercer un cargo, presenten su renuncia. Ocurre en los gobiernos locales. Personas que creen que administrar una ciudad es muy fácil porque hay presupuesto, y que el rato de los ratos se dan cuenta que primero tienen unos elefantes institucionales enormes con los cuales lidiar, o que no ha sido tan fácil pues contratar obra pública porque pensaron que era rapidito contratar a dedo a los amigos y hay que pasar por un sistema de contratación. Entonces, si no sabe, de un paso al costado. Se nos queda de lado, se nos queda fuera el tema de la justicia, que es un tema importante, pero también es un tema profundo, así que pues comprometerte, Mauricio, para seguir analizando estos temas. Por ahora tenemos que irnos a una pausa, son las 8:32, ya regresamos con más aquí en Vis a Vis en Noti Hoy.